Para terminar la letra mem. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos la letra mem que no por casualidad la pintaron acá de colores acuáticos, colores de agua? Tiene mucho que ver con el agua y tiene mucho que ver con un montón de cosas que vimos que como que la mem cierra un círculo y justamente tiene dos formas de ser escrita. Una es como un círculo cerrado, un cuadrado cerrado, y otras de la misma forma pero con una yud, con la que estamos viendo, y abierta. Perdón un poco el resfrío. Le vamos a decir, ya que estamos, refuerzo tema a Baruch Zvi, que está con bronquitis, que se cure pronto, me que tenga refuerzo tema. Y este martes, que va a haber la clase del LOL para chicos, esperamos que ya esté curado y pueda asistir. Últimamente también están recibiendo un poco de saludos desde la escuela del Rab, ya que les están llegando de vez en cuando algunas de las hojas que preparamos para los chicos, o algún punto especial de las cosas que preparamos para los chicos. Espero que les esté gustando. Acá hay gente que está tratando de escribirme en particular, pero no sé por qué no se me abren a mí. Así que si quiere me puede escribir al mail. Okay. En cualquier momento me fijo en mail y vamos a ver qué es lo que están escribiendo. Entonces vamos a hablar, por supuesto, hoy de la letra mem, que ya dijimos, la empezamos la vez pasada. Y digamos que es la letra más opuesta a esta época del año que puede existir. Y esto es simplemente porque acá en Israel ya no tenemos lluvia, hace bastante. Y hace ya mucho calor. Todavía no estamos en el calor más intenso porque ya nos estamos preparando. Pero tiene mucho que ver, por otro lado, con el mes que vamos a comenzar, porque es el mes de la entrega de la Torá, Sivan. ¿Y qué hay más conectado con las aguas superiores e inferiores que la entrega de la Torá, por supuesto? Así que con la Shgaha Pratit, la clase de esta semana, que justamente ahora comenzamos el mes de Sivan, y justamente el domingo que viene no vamos a tener clase, y el lunes tampoco, por justamente la entrega de la Torá. Así que tenemos ahora justo por la Shgaha Pratit, Divina Providencia, la clase que tiene que ver más que nada con la entrega de la Torá, que es la unión de las aguas superiores e inferiores. ¿Todos escuchan bajito o solo Vivi? Más alto, a ver, vamos a ver si lo podemos arreglar. ¿Ahí está mejor? Muy bien. Entonces lo que tienen que hacer Tefilá es que tenga esté menos afónica. Eso es lo que tienen que hacer Tefilá. No tiene nada que ver con el volumen del micrófono, tiene que ver con mi voz, que últimamente está un poco afónica. Ok, entonces vamos a retomar la letra mem. Habíamos dicho que tiene dos significados. El nombre, vamos a escribir como siempre acá. Agua, por supuesto, maim, mem, o aguas más precisamente, porque en hebreo le dijimos que es plural. Y también quiere decir imperfección. Perdón. Imperfección. ¿Okay? Por ejemplo, un corbán
un animal que lo queremos hacer Korban, tenemos que fijarnos que no tenga mum, que es una imperfección. O sea, para que llegue al Beit HaMikdash tiene que ser perfecto, que es tam o shalem. Si tiene imperfección es mum. Fíjense que en tam y shalem también tenemos la mem, pero al final es cerrada, es completa. Tiene que ver más con la perfección que con la imperfección. Entonces, ¿qué es lo que habíamos hablado sobre el agua y la letra mem? Tenemos acá un poco el repaso y un poco cosas nuevas que no habíamos visto. Dijimos que las aguas son como una especie de simetría entre lo material y lo espiritual. Porque tenemos las aguas materiales, las aguas de abajo, inferiores, y tenemos las aguas superiores. Pero ¿cuál es la simetría perfecta? Que así como las aguas materiales inferiores suben desde el abismo, desde la profundidad, para poder dar vida a lo que crece en la tierra, y estamos hablando además, aparte de la lluvia, estamos hablando de lo que irriga todo el tiempo, constantemente, la tierra, la humedad propia de la tierra. Entonces eso viene de aguas subterráneas. Por ejemplo, en Sat nosotros tomábamos agua de manantial, agua directa de aguas subterráneas, de napas subterráneas. No necesitamos agua de ningún otro lado, teníamos agua mineral directa. Shalom Amalia. De esas aguas nos referimos que suben desde el abismo, desde la profundidad, de la misma manera, pero simétricamente reflejado hacia arriba, como en espejo. Tenemos a la profundidad hacia arriba, que es la profundidad de Keter, que el agua espiritual baja desde Keter para llegar hasta aquí y dar vida desde su punto de vista espiritual, aquí en este mundo, y por supuesto en la unión, en el choque, digamos, en hebreo tenemos una palabra muy especial que es un roce, se dice casi igual que como un beso. Cuando se tocan esas dos aguas y se fusionan en este beso entre lo material y lo espiritual, ahí surge este mundo que tiene su parte espiritual y su parte material. Y por eso tenemos entonces, lo primero que tenemos en la mem es la simetría de las aguas, que no solamente tiene que ver con la mem, porque la mem significa agua, sino que en la palabra mem, y ahora lo vamos a escribir para que lo vean, tenemos justamente dos mem. Se escribe con dos mem. Mem se escribe con dos mem. Tenemos las aguas materiales, que están simbolizadas por la mem abierta, y tenemos las aguas espirituales, que están simbolizadas por la mem cerrada, que va al final, y enseguida también vamos a entender por qué cada una de las formas gráficas estas corresponde a los dos distintos tipos de agua. Exactamente la mem sofita es la cerrada. Entonces continuamos un poco adentrando con lo que tenemos que ver con el agua y la mem. Y decimos que el agua, además de dar vida, que era lo que estábamos hablando antes, la vida espiritual, la vida material, el agua también une sustancias. Es decir, si nosotros queremos hacer que una sustancia se una con la otra, una sustancia se diluya en otra, etcétera, le agregamos agua. Incluso si después el agua esa la evaporamos y obtenemos una mezcla nueva, que era lo que estábamos buscando, el agua siempre ayuda. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer una masa, luego no percibimos el agua en sí, pero el agua ayuda a la unión. Y eso es exactamente lo que estamos hablando aquí, con toda la esencia de la mem. Es la unión entre lo material y lo espiritual, es la unión que tiene como característica principal el agua.
Dijimos también que el agua hace crecer a todo lo que es placer. Amayim matzmichim kol minei ta'anugot, nos dice el Admor Azaken, que el agua da origen a todos los placeres de este mundo. Hace crecer a los placeres de este mundo. ¿Qué quiere decir que hace crecer? Nos fijamos materialmente, todo lo que son placeres materiales, carnales, que nos dan placer físico, tiene que ver con el agua. Y ese es el agua, por supuesto, material, el agua inferior. Pero ¿cómo hacemos nosotros para poder unirlo con un poco de espiritualidad y que se haga también parte de las aguas superiores? Ahí tenemos a los placeres que están combinados con la Torah y las mitzvot. Tenemos todas las leyes que tienen que ver con la comida, tenemos las leyes que tienen que ver incluso antes de que se formó la comida, todo lo que tiene que ver con las plantas, que es cómo plantar, cómo sembrar, cómo arar, etcétera. Tenemos todo lo que tiene que ver con las leyes de pareja. Más todavía nos dice el Admor Azaken, cuando nosotros escuchamos el ruido del agua, ya nos da placer. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un manantial, ya enseguida sentimos placer de solo pensarlo, ver el mar. Solo percibir el agua ya da placer. Entonces, si nosotros lo combinamos con el cumplimiento de la Torah de las mitzvot, estamos uniendo las aguas superiores con las inferiores, y ese es el placer verdadero. No el placer que tiene solamente una faceta. Es por eso que nosotros vamos según la línea de que nosotros queremos disfrutar del cumplimiento de las mitzvot y no privarnos y castigar al cuerpo y por ende al alma también. Nosotros queremos unir el placer terrenal con el celestial y transformarlo en una mitzvah. Nosotros sabemos que con respecto a los manantiales superiores tenemos 13 canales. Tenemos 13 canales estamos escribiendo en chino básico. Trece canales del manantial superior, del manantial que viene desde Keter, del manantial de la espiritualidad. Además de tener que ver con la Mem por parte del manantial, que es el agua, tiene que ver también con respecto al número 13. Y eso un poco también lo vimos la vez pasada, y como dijimos que ya estamos haciendo un repaso y también agregando algunas cosas nuevas. La Mem es la letra número 13. La Mem es la letra número 13. Entonces ahí ya vamos entrando en alguna conexión posible que hay entre los 13 canales del manantial, que a través de ellos llega la Jochma a este mundo, llega el Keter a este mundo, porque la letra Mem es la número 13. Sin embargo, esto no termina ahí. Nosotros sabemos que hay dos palabras muy importantes que tienen el valor numérico de 13. ¿Se acuerdan que las dijimos la vez pasada? ¿Cuáles son? Abba y Ejad, muy bien, Graciela. Tenemos la palabra Ejad, que si la escribimos en hebreo vamos a entender enseguida que suma 13. Aleph 1, Het 8, Dalet 4, juntos son 13. 13 también es Abba. También lo vamos a escribir en hebreo para que podamos ver. Aleph 1, Hei 5,
Bet 2, Hey 5, ahí tenemos nuevamente 13. Ahava. Ahora, la gran pregunta es qué tienen que ver estas dos palabras tan especiales con la mem. Ejal, digamos que tendría que ver con la alef, por ejemplo. Ava tal vez tiene que ver con lo que hablábamos de alef bet, que bet es la que comienza con el prójimo, etcétera. ¿Qué tiene que ver con la mem? Además de tener el valor numérico de la del orden, del número ordinal que tiene la mem. Ejal y Ava también corresponden a los dos tipos de mem, como decíamos antes. Tenemos la mem abierta y la mem cerrada. La mem cerrada corresponde a Ejal, ya que decíamos que el agua surge desde las profundidades, las aguas superiores surgen desde la profundidad donde está todo incluido en Ejal. Ejal está incluido también incluso en sí mismo y es solo Hashem. Ejal, uno. Recuerden que Ejal significa uno. Esta es la mem cerrada, que es las aguas superiores, que está completamente cerrada, es solamente uno, incluido en uno mismo, y no hay nada más que Hashem Ejal. Hashem es uno. Abba es la mem abierta, que también vemos como que tiene un brazo, y que se abre para buscar a quién brindarle a Abba. Abba es, ¿quién se acuerda? Amor, exactamente. Entonces, Abba es amor, y el amor existe cuando uno tiene a quien dárselo, a quien brindarle el amor. El amor que queda oculto en el corazón desaparece. El amor verdadero, el amor que existe, que tiene una existencia, es cuando se lo brinda a alguien. Y es por eso que tenemos acá la mem abierta, que es las aguas inferiores, que es lo que da vida finalmente. Entonces nuevamente tenemos la conexión directa con la mem, que son las aguas. O sea, no es solamente el valor numérico, el número 13, sino que también en el concepto van juntas. Y para terminar y redondear esta idea, vamos a decir que si nosotros utilizamos las letras invertidas, es decir, si contamos de atrás para adelante y vamos equivaliendo una con la otra, que la Aleph corresponde a la Taf, la Shin a la Bet, y llamamos a este sistema Atbash, justamente Aleph Taf Bet Shin, la Mem correspondería a la Yud. ¿Se acuerdan que lo vimos la vez pasada? Hicimos también el esquema y vimos cómo la Mem corresponde a la Yud. Ponemos 11 letras de cada lado, comenzando desde el principio en una fila, desde el final en la otra fila, y se van correspondiendo. Exactamente, la mem equivale a la yud. Y nosotros justamente decimos que la yud es el mekor jochma, es la fuente de la jochma, es la fuente de todo lo que surge después, de la lamer que se agranda, etc. Y eso es lo que da origen después a la mem. Y acá la tenemos, si nos fijamos en la forma de la mem, tenemos acá la yud, que de esa yud se desarrolla luego toda la mem. Cuando un sofer tam va a escribir la mem, muy bien Trinidad, bienvenida, tenemos acá la yud, que justamente es la que corresponde a la mem, y la yud justamente es la gota que da origen, también forma de gota, y la gota que da origen a todo el manantial después. Y esto es lo que dicen también nuestros sabios, Nahal Novea Mekor Jochma. Un manantial que fluye, un arroyo que fluye, tiene su makor, tiene su fuente en la Jochma, en este puntito que es la Yud, en la gota de la Yud.
Y ahora por último, para terminar la idea del 13, vamos a ver, como decíamos antes, que nuestra meta final, al fin y al cabo, que tenemos las dos mem, la superior, la inferior, tenemos los dos 13, Ejad, Ahava, la meta final. Justamente Vivi, con esto vamos a terminar. Mira, estás preguntando exactamente lo que vamos a contestar ahora. Decíamos que nuestra meta final, con todo esto del 13, que en realidad para los judíos, por ejemplo, empezamos con el bar mitzvah, es la edad en que el varón tiene que empezar a cumplir las mitzvot con obligación. Decíamos que la meta final de tener estas dos mem por separado, las aguas de arriba y las aguas de abajo, Ejad por arriba, Ahava por abajo, 13 de un lado, 13 del otro, todo esto es para llegar al punto de unión. Habíamos dicho que es como ese beso, esa fusión de las dos aguas en la entrega de la Torah, que justamente lo vamos a tener el domingo que viene. Entonces, ¿cómo se produce? ¿A través de qué se produce esa unión? Vamos a sumar 13 más 13. Vamos a unir esos dos 13, Ejad y Ahava, mem con mem, y vamos a obtener el número 26. ¿Qué es el número 26? Eso ya todos lo saben y de memoria. A ver, chino. El nombre de Hashem, por supuesto, que no es cualquier nombre, es el nombre de Havaya. ¿Qué significa Havaya? ¿Por qué nosotros lo llamamos Havaya? Además de es por intercambiar el lugar de las letras. Havaya significa dar existencia. El nombre de 26, el nombre de Yud Kei Vav Kei, es el que da la existencia. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos sobre el presente, ¿se acuerdan cómo se dice presente en hebreo? Presente en hebreo se dice Hove, es decir, las mismas letras, porque es el mismo shoresh de Havaya. Y también decíamos que, por ejemplo, en presente no tenemos ni ser ni estar, que el único que existen realmente en presente es Hashem. Ese es el nombre de Havaya, es el que da la existencia, la unión entre lo material y lo espiritual, la unión entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. El nombre de Hashem que se esconde, que se une dentro del nombre de Elohim, que es la naturaleza, es el nombre de Havaya. Y esa es la fusión, o sea, a través del nombre de Havaya es que unimos la parte material, la parte espiritual, y se forma la existencia de este mundo. Entonces tenemos que, en la letra Mem, tenemos una unión tal que es difícil diferenciar entre el nombre, la forma, el valor numérico. Está todo muy aferrado uno al otro, está todo muy unido. Hay unas uniones acá muy interesantes que van como el agua, une todo lo que toca. Ahora, nos preguntaba Vivi, ¿cómo puede ser que para los supersticiosos o para los no creyentes en Hashem, digamos, o los que creen que no están muy cercanos a Hashem, el 13 es un número malo? Y esta es la pregunta para ustedes. ¿Qué les parece a ustedes? Anda por ahí, Vivi. Mejor, Amalia, si no te tocó nunca escuchar más sobre las supersticiones esas que van al revés, mejor todavía. Exactamente.
Cuando nosotros vemos al número 13 como algo de desunión, es decir, separamos lo material de lo espiritual, separamos al nombre de Havaya, al nombre de Hashem, lo despedazamos, lo separamos y decimos, acá en realidad solo existen cosas materiales, todo se rige según lo que vemos en este mundo, ya sea el resto de las supersticiones que existen sobre espejos, gatos, escaleras, etcétera. Todo tiene que ver sobre algo arbitrario que nos pasa acá a nosotros, que está manejado por fuerzas que no conocemos y que están por encima de cualquier cosa que nosotros pensemos, y no tenemos poder de elección, no hay unión entre lo material y lo espiritual, estamos a la deriva. Eso es malo. Eso es exactamente el significado de un 13 solo. Cuando nos separamos al Ejad lo mandamos para arriba y le decimos, no tenés nada que ver con nuestro mundo, no tenés nada que ver con nosotros, lo único que queda es el otro 13, que es algo que no tiene mucho sentido, es algo que es completamente arbitrario y nos aferramos, como se aferra la Abba, a cualquier cosa que nos viene bien, que lo primero que encontramos es un 13, por supuesto. Exactamente, un solo 13, queda solamente el aferrarse a lo primero que uno encuentra. Y ese es el significado de la superstición en general, que en este caso lo vemos simbolizado con el número 13. Y eso exactamente tiene que ver con el otro significado de la mem, que es la imperfección. Cuando nosotros no tomamos la mem correctamente en su plenitud, en todas sus partes, ahí tenemos la imperfección. El mum en vez de la mem. Y la imperfección trae a esos errores como ver lo que es mejor de todo, que es una mem, que tiene que ver con 13, tiene que ver con 26, tiene que ver con Hashem, tiene que ver con unión. De golpe lo vemos como algo completamente opuesto a la Kedushá y completamente indeseable. Esa es la imperfección. Tenemos acá algo interesante más que tiene que ver con la forma y con el significado de la mem, que es que la mem te voy a decir, Vivi, lo que dijo una vez el Rebe con respecto al mal de ojo. El mal de ojo afecta a quienes creen en él. Nosotros no creemos en el mal de ojo, entonces no nos afecta. Y eso es justamente lo que decían sobre Yosef, Ben Porat Yosef, cuando nosotros decimos a una persona que es muy linda, decimos Ben Porat Yosef, que era el más bello de todos, porque nosotros no creemos en el Ainara, en el mal de ojo. Lo mismo con las supersticiones, nosotros podemos decidir lo que queramos, también podemos decidir que un ventilador hace mal, que el 14º es cualquier otra cosa que se nos ocurra. Puede ser que en un principio lo hayan sacado de algún lugar que tenga Kedushá, pero lo que nosotros creemos o no creemos es lo que va a hacer que nos afecte o no nos afecte. Exactamente. Si el Corban tiene un mun, no puede ser sacrificado. Y eso es lo que estamos hablando, la imperfección. Cuando nosotros decidimos que creemos en algo que en realidad no tiene nada que ver con la fe, no tiene nada que ver con una creencia en Hashem, esa es la imperfección. Y puede ser que nos afecte o no nos afecte, eso depende de lo que nosotros creemos o no creemos. Y eso lo hablábamos también al principio del curso, cuando decíamos que el pensamiento y el habla está compuesto por letras, que son las letras divinas. Son, por más que nosotros pensemos o hablemos en español, estamos hablando y pensando en sonidos, y esos sonidos tienen equivalencia a ciertas letras. Y estas letras tienen influencia en nuestra vida, por eso lo que nosotros creemos nos afecta, lo que no creemos no nos afecta. Eso, por supuesto, en cuanto a las cosas que no son de Kedushá. Las cosas, lo único que existe realmente y no tiene nada que ver si creamos en él o no, es Havaya. Es el nombre de Hashem, que es lo único que existe, y por eso en hebreo no tenemos ni ser ni estar en presente. La envidia y el mal de ojo no es lo mismo, no equivale uno al otro.
Con respecto a la envidia, tenemos ciertas mitzvot que tienen que ver, como por ejemplo uno de los mandamientos, de codiciar lo que tiene otra persona o la mujer de otra persona, etcétera. Sin embargo, no estamos hablando del mal de ojo. El mal de ojo que se refiere, que tiene que ver con los alumnos de Rabbi Akiva, que por los cuales todavía estamos en el medio de los días de duelo, tiene que ver con pensar mal sobre lo que la otra persona está haciendo. Más todavía, los alumnos de Rabbi Akiva pensaban uno del otro en realidad a favor, pero no podían comprender que en realidad le estaban haciendo mal. Cada uno de los alumnos de Rabbi Akiva tenía una forma de servir a Hashem, y ellos tenían tal amor por el prójimo que, y sabían por Ruach HaKodesh que la forma de ellos, de cada uno de ellos, de servir a Hashem era la correcta, que ellos querían que todos sirvan a Hashem como ellos. Cada uno de ellos quería que todo el resto sea como él mismo. ¿Por qué? Porque querían mucho a sus prójimos, querían mucho a sus compañeros y querían que vayan por el buen camino. Lo que no tomaron en cuenta es que podía ser que todos tengan razón. Y lo único que se esperaba de ellos era que cada uno acepte y piense bien del otro. Ese es el mal de ojo, entre comillas, que estamos hablando con respecto a los alumnos de Rabbi Akiva. Está muchísimo más lejos de la envidia, está muchísimo más lejos de lo que nosotros entendemos hoy como una superstición. Estamos hablando de gente, eruditos de la Torá, que tenían una forma de servir a Hashem tal que ellos sabían que era la correcta, y era la correcta. Cada uno de ellos tenía su forma y era correcta. Sin embargo, la falla, la imperfección, fue la desunión, justamente como vemos acá. Tenían la Abba por un lado y el Ejad por el otro. Cada uno creía que era el Ejad y no unió el amor que tenía al prójimo a su servicio a Hashem. Entonces esa desunión de las dos Mem, de los dos 13, fue la falta del nombre de Hashem, que eso trae justamente la muerte. La falta del nombre de Hashem es lo que trae que haya falta de vida. Entonces, digamos que a nosotros nos falta un poquito como para llegar al nivel de los alumnos de Rabbi Akiva y poder decir que estamos hablando de un mal de ojo. Graciela nos dice, si actuamos de acuerdo a una creencia emuná equivocada, eso terminará por hacernos actuar equivocadamente, por supuesto. Lo veamos o no, esas son las consecuencias finalmente. Ok, entonces estábamos acá redondeando que las dos Mem se unen en el nombre de Hashem, y eso es lo que hace que haya vida. Eso es lo que le da la fuerza a las dos aguas, le da la vida. Y para terminar con esto de dar la vida, vamos a decir que la Mem, más que nada la Mem cerrada, y luego cuando después de 9 meses también la Mem abierta, simboliza, esto tiene más que ver con la forma, pero tiene que ver con lo que hablábamos de Havaya, de dar vida, simboliza el útero de la madre. ¿Qué quiere decir que simboliza el útero de la madre? El útero de la madre es el que une Ejad con Abba para dar vida. Es el Kli, es el recipiente ese en el que se mezcla todo, se mezcla el Ejad, se mezcla la Abba, se mezcla a Hashem con el amor de la madre y del padre, y surge una nueva vida que es el bebé. Y justamente madre se escribe Ima. Doble Ejad, que es como decir doble 13 también. Un Ejad es Hashem, un Ejad es la Abba, y la Mem que une ahí, que son las dos 13, que es el nombre de Hashem. Y todo eso es en la Mem, que es en el útero que está ahí en el medio uniendo, haciendo de recipiente para que se forme esta nueva vida. Una vez más tenemos acá un ejemplo de la forma perfecta en que están compuestas las palabras del idioma sagrado, del idioma de Hashem, del idioma hebreo.
Entonces hasta aquí habíamos visto mucho con respecto al significado de la Mem, con respecto a las aguas, con respecto a la vida. Otra vez están escribiendo acá en privado y no puedo leer. Y ahora vamos a ir a la gematria de la Mem. La gematria de la Mem es, ¿quién sabe? Ahora hablábamos de qué número de letra es la número 13. Ahora vamos a hablar de su gematria. No, la gematria de la Mem no es 26, a no confundirse. 2 veces el lugar de la Mem es 26. La gematria es, como dice acá nuestros compañeros, es 40. ¿Cómo funciona esto? ¿Se acuerdan? La Aleph es 1, hasta la Yud vamos que son 10, del 1 al 10. Luego empezamos a contar del 10 al 100, que es hasta la Kuf. Entonces tenemos Yud, Kaf, Lamed, Mem. 4 letras, 10 cada una son 40. Si sumas Mem y Mem, la palabra completa da 26. Hay 2 Mem, quiere decir que hay 2 lugares 13, que quiere decir que es 26. Pero Mem no da 26. Es o gematria de 40 o es el valor numérico de 80 si sumamos las 2 Mem. Entonces tenemos que 40. 40 es un número muy especial y por supuesto lo primero, exactamente, Vivi sería 80. 40, lo primero que nos hace acordar son cosas que tienen que ver con agua. Otra vez volvemos a las aguas y por eso no estoy separando, fíjense, entre nombre, forma, etcétera, porque lo tenemos todo muy unido en la Mem. 40 tiene que ver con cosas que tienen que... cantidades de cosas que tienen que ver con el agua. Muy bien, 40 días del diluvio. Otra vez chino, van a tener que disculpar. Muy bien, 40 días del diluvio. La cuarentena de la mujer. ¿Qué es la cuarentena de la mujer? Muy bien, 40 años en el desierto no tiene que ver con el agua, pero sí, 40 años en el desierto. Muy bien, 40 días. ¿Cuándo subió 40 días? Ah, la falta del desierto. Muy bien, Jaime. Me gustó eso. ¿Cuándo subió 40 días al monte? Ahora estamos por recibir la entrega de la Torá. Y fueron 50 días. ¿Se acuerdan que contamos hasta el número 50? Entonces, ¿cuándo fueron los 40 días de que estamos hablando? Subió 2 veces. ¿Antes o después? ¿Qué dicen? ¿Cuándo hicieron el becerro? Wow, acá hay muchas opiniones. Vamos a tener que hacer un orden cronológico. También dentro de 40 días sin becerro destruida, muy bien. Pero vamos a hacer un poco de orden con lo que estamos hablando, del orden cronológico. Sabemos que la salida de Egipto fue en la festividad de Pesaj, muy bien.
A partir de Pesaj nosotros contamos 50 días hasta la entrega de la Torá. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Cuándo fue el becerro de oro? No, no exactamente. Se escucharon los mandamientos en Shavuot, y ahí fue cuando subió Moshe. ¿Para qué subió? Las tablas todavía no llegaron. ¿Para qué subió Moshe? Para recibir la Torá escrita. No sea solamente algo que escuchó. ¿Cuánto tiempo estuvo? $40. Muy bien. Y ahí bajó. ¿Y qué descubrió? No, a los 50 días no. Los 50 días esos Moshe estaba con el pueblo. Viví. Ellos lo sacó de Egipto, los hizo pasar el mar muerto. ¿Cuándo subió? El becerro de oro lo hicieron en el pueblo de Israel cuando faltaba un día para que Moshe vuelva. Y ahí se rompieron las tablas. Hubo un desastre que no vamos a detallar. Y Moshe volvió a subir y otra vez volvió a bajar. Subió 2 veces. Los 50 días que contamos ahora no son porque Moshe estaba en el cielo. Sí, después de la entrega, pero oral. Y es por eso que no tiene validez, no firmamos nada, no teníamos garantes, nos salvamos del juicio. Y es por eso que Moshe rompió las tablas también, para que no tengamos nada escrito. ¿Ok? Entonces ahí sí, teníamos 40 días que Moshe subió al monte. No son los 50 días que estamos contando ahora. Tenemos los 40 años en el desierto. Tenemos los 40 CA. ¿Qué son CA? Fíjense que raro que justamente sí, de mar en inglés se escribe CA. Para mí que era un español que inventó esta palabra en inglés. CA es una medida. CA es una medida. Y 40 CA es la medida que se debe llenar de aguas de lluvia la mikve ritual para que sea kasher. Es decir, para todos aquellos que siempre preguntan si sirve llenar una bañera de agua y sumergirse, ya sea para hombres o para mujeres, eso no es un baño ritual y no sirve ni por la cantidad ni por el tipo de agua. ¿Ok? Acuérdense. Luego tenemos, habían dicho los 40 días del diluvio, lo dijimos, que justamente los 40 CA son equivalentes a esos 40 días. Tenemos algo más que me estoy olvidando. 40 años de errar por el desierto dijimos. Y esto es importante porque hablábamos antes del útero. 40 días antes de que se forme finalmente el feto en el útero de la madre, hay una voz en el cielo que dice: esta persona que va a nacer se va a casar con tal otra. Más detalladamente dice: la hija de este hombre se va a casar con tal hombre. Tenemos también las 40 semanas del embarazo, etcétera.
a alargar la clase antes de que se nos termine. Aparte que todavía mi papá está en camino desde la casa del Rab hasta acá, así que tenemos unos minutos más. Hay clase, pero mi papá todavía se está demorando, está tratando de llegar desde la casa del Rab. Vamos a volver a explicar. 40 días antes de que se forme el feto, el embrión en la panza, en el útero de la madre, una voz en el cielo anuncia: la hija de tal se va a casar con tal hombre. Es decir, ahora va a nacer, ya sea una nena, un varón, ya se dictamina con quién va a contraer matrimonio, 40 días antes. Es por eso que siempre las madres judías, desde que una mujer se casa, incluso antes, hace tefilá por la pareja de sus hijos. Exactamente. El que nace antes o después, eso no quiere decir que no cumplió el ciclo entero, ¿ok? Es más, nuestros sabios nos dicen que Moshe Rabbeinu nació a los 6 meses, y gracias a eso 3 meses pudo estar escondido en la casa de su mamá porque no esperaban los egipcios que nazca. Y Eliyahu Anabí, el profeta Eliyahu, nació a los 10 meses. Pobre la mamá. Imagínense. Así que no es exacto lo de los 40 semanas, igual no son 40 semanas, son 40 menos 1, que son 39. No es exacto, pero es generalmente lo que se diría un embarazo completo, son 39 semanas según la ley de nuestros sabios. No creo que le hayan hecho alguna inducción o algo así a alguna mujer para que tenga justo los 39, pero es algo general. Entonces decíamos que 40 días, fíjense que todos son cantidades, o de días o de líquidos, 40 días antes del nacimiento se dictamina la pareja que va a tener cada uno. Por supuesto, no puedes, debes. Si uno quiere a sus hijos, hace tefilá para que encuentren su pareja lo más rápido posible y de la manera más fácil y rápida. Ok, entonces tenemos todas 40 cosas que tienen que ver con agua. Tenemos diluvio, tenemos medidas de agua, tenemos antes del nacimiento, que tiene que ver con el útero, ya lo dijimos. Ok, aquí me están diciendo que se anuló la de la Rizal, así que vamos a poder terminar la MEM sin ningún problema. Se anuló la clase próxima, aviso a todos. Jenny, si después de esta clase tenés posibilidad de entrar y poner un cartel para los que entren, mejor. Me parece que hay un embotellamiento en el camino. Me parece que Jenny ya es media profeta Jenny, ya sabía ella. No son datos celestiales, Vivi, nosotros no vamos a dar acá detalles de cómo se enteró de las cosas Jenny. Y ahora tenemos cosas que son 40 menos 1. Digamos que hasta ahora hablábamos de cosas de 40 que tienen que ver con agua, con falta de agua, como nos decía Jaime. Ahora vamos a hablar de 40 menos 1. 40 menos 1 quiere decir que es la imperfección de 40, que en este caso no es nada imperfecto, pero es la falta de 1. Que tiene que ver con la imperfección. Hay varias cosas que son 40 menos 1 en el judaísmo. Tenemos el castigo de azotes. ¿Qué es el castigo de azotes? No, 40 días antes de la concepción, de la formación del embrión.
Nosotros todavía ni siquiera sabemos que va a venir un chico al mundo, nada se hizo para prepararlos y en el cielo ya se sabe con quién se va a casar, etcétera. ¿Qué es el castigo de azotes? Una locura, sí, es bastante una locura, pero por suerte nosotros tenemos formas de evitarlo. El castigo de azotes era cuando una persona hacía cierta cosa que, por ejemplo, robar, se castigaba con el castigo de azotes. No era que la persona tenía que darle 39 latigazos obligatoriamente, sino que no se daba más de 39. Más todavía, si se decía 40 menos 1. Si una persona que está encargada de dar los azotes daba más de 39, daba el número 40, era castigado con la pena de muerte. Por blasfemia, hay distintas cosas que son castigadas con los azotes. Por robar, depende de qué es lo que roban, también se vende a la persona, etcétera. Hoy en día nosotros sabemos que no existen los castigos del Beit Din, no tenemos el Sanedrín. Igualmente no era algo que se hacía todos los días, hay muchas reglas que se tienen que cumplir para que los castigos del Beit Din se den en la práctica. Hoy no tenemos el Beit Din, entonces antes de Yom Kippur, antes del día del perdón, para ya que salgamos como castigados, como que ya hayamos cumplido con esta pena, si es que nos la merecíamos, los hombres, y esto un bien para las mujeres, los hombres acostumbran cada uno darle al otro mini latigazos, no son latigazos de verdad, son roces muy suavecitos que no duelan, 39 a cada uno con el cinturón en el hombro de su compañero para, digamos, estar libres en el día del perdón. Estábamos diciendo, no sé qué tenemos. Hay algo que nos cuenta el Rebbe de Lubavitch con respecto al látigo y los chicos, que tiene que ver también un poco con los castigos, digamos, en general que daba el Beit Din. Nosotros sabemos que en la época en Rusia, en la época del Shtetl, donde se enseñaba con más rigurosidad, los maestros que juntaban a los chicos a estudiar el Aleph Bet, como estamos estudiando nosotros, también tenían un látigo, no un látigo de caballos, pero algún cinto para de alguna manera castigar a los alumnos. Nos cuenta el Rebbe, o sea, según eso también hay quienes se permiten hoy en día, Jafé Shalom, pegarle a los chicos. Y con respecto a eso tenemos dos cosas importantes que aprender. El Rebbe mismo nos dice, siendo alumno en esa época, que era sabido que el maestro, que era considerado buen maestro, no era aquel que le pegaba a los chicos, sino que era suficiente que lo tenga colgado el látigo, el cinto ahí en la pared, y que cada tanto, cuando alguien se portaba mal, muestre con el dedo hacia donde estaba el látigo, es decir, un recordatorio. No lo quiero utilizar, no lo utilizo ni siquiera, pero les recuerdo que existe. Eso es para todos los que piensan hoy en día que el sistema de la Torah o el sistema del judaísmo, el sistema antiguo del rigor, etcétera, iba también con azotes o con pegar, etcétera. No. Una persona que era considerada un buen educador era aquel que no tenía que utilizar los métodos de castigo, sino que solamente con que los chicos sepan que existen era suficiente, por el respeto que le tenían al mismo maestro, porque si nunca lo vieron utilizar esos castigos, no es que le tenían miedo, pero al tenerle respeto y saber que la persona es seria y que se refiere con seriedad a lo que dice o a lo que enseña, era suficiente con que de vez en cuando alguien se portaba mal, indique con el dedo hacia donde se encontraba ese cinto, ese látigo. El Rav Ginsburg también nos
explica algo más sobre esto. Está escrito en la halajá, Josej Shivto Sonebno. Lo vamos a escribir acá. Josej Shivto Sonebno. Acá tenemos a mi papá en línea, un momento. Aló. Decirle que איתי סידר איתי 35 שקל לשעה, אבל עד 2,000. יש שם 60 שעות, שיעשו את החישוב ויגידו לי. Ok. Acá lo tenemos todavía esperando para poder llegar. José Shivto Sonebno, que el que ahorra de utilizar, o ahorra, no dice utilizar, el que se ahorra su palo, shevet, palo, es decir, el látigo en este caso, odia a su hijo. Entonces, según esto, hay muchas personas que se permiten pegarle a los hijos, o a los alumnos, o a alguien que está en condición de ser educado por esa persona. El Rav Ginsburg nos dice que está equivocado completamente. Que el sistema, la forma, no tiene que ser con pegar, porque esto está mal entendido. Nosotros sabemos que la palabra shevet significa palo. Un momento que otra vez mi papá en línea. Hello. Anniversary. Ok. Está preocupado. Supongo que ustedes le van a perdonar, ¿no es cierto? Bueno, ya que está absuelto, no necesita castigo de latigazos ni azotes. Ahora vamos a entender qué es lo que sí, en realidad, significa shevet. Entonces decíamos que shevet tiene dos formas de ser entendido. Una, por supuesto, es el palo. Y con respecto a la Torá, shevet está escrito con respecto a otra cosa. Sí, exactamente, y hay varios libros que tienen que ver con la educación. Y ni les cuento cuando uno ve al Rab hablándole directamente a los chicos, como cada principio de mes. Entonces decíamos que shevet quiere decir palo, pero también quiere decir otra cosa. Shevet en la Torá, ¿qué significa? Cuando tenemos la palabra shevet en la Torá, tribu, exactamente. O sea, es una rama, un palo, es una tribu. Nosotros sabemos que cada tribu tenía su sendero especial para cruzar el mar muerto. Es decir, los sabios nos dicen que el mar no solo se separó en dos, sino que dentro de la parte seca había 12 senderos, 12 particiones o subparticiones del mar, para que cada tribu avance, cruce el mar por su sendero, por su senda. Preguntan nuestros sabios y el Rebbe nos explica que por qué cada uno tenía su senda, porque esa es la forma también de entender esto de la separación en 12 del pueblo de Israel. Cada uno tenía su forma de servir a Hashem, y esto nos recuerda un poco lo que hablábamos sobre los alumnos de Rabbi Akiva. Cada una de las tribus tenía su forma de servir a Hashem. De esta misma forma, cada chico tiene su forma de aprender. Una persona que se ahorra, que le evita al hijo su tribu, su forma de aprender, en realidad lo odia. Una persona que quiere a su hijo, que ama a su hijo, se ocupa de que aprenda según su forma, según su tribu, según su senda. Eso es el que le ahorra a su hijo el shevet shelo, shivto,
lo odia. Una persona que quiere a su hijo tiene que hacerlo completamente y puramente en la forma en que su hijo puede aprender, porque esa es la forma en que lo puede educar. Entonces, volviendo un poco a lo que decíamos del castigo de azotes, primero que todo vemos que es 40 menos 1 y que el que se pasaba de la raya también era castigado. ¿Por qué? Porque la Torá está escrita, está formada según la naturaleza de la persona, que sabe que no puede soportar más que 39. Y segundo, que nosotros tratamos de que estos castigos sean solamente colgados ahí en la pared para que tengamos a dónde indicar con el dedo. Nosotros esperamos que estos castigos, así como por ejemplo hay cosas que en la Torah que son terribles y que nuestros enemigos, por decirlo así, se aferran de esas cosas que están escritas en la Torah para decir que la Torah es algo de maldad o algo siniestro, como por ejemplo el hijo que se revela ante sus padres, o estos castigos, por ejemplo los de muerte, hay castigos de muerte en la Torá, y muertes muy particulares. Nuestros sabios nos dicen, e incluso también está escrito en las crónicas de esos tiempos, que en realidad un Beit Din que mataba a una persona en 70 años era considerada un Beit Din malvado, cruel, no malvado. Es decir, que las muertes no tenían que ser ni siquiera una en 70, y por supuesto lo mismo con el resto de los castigos, según la proporción. Con respecto al hijo que se rebela contra sus padres, nos cuenta la Torá que ni siquiera una sola vez ocurrió, porque tiene tantos detalles que tienen que ser cumplidos para que ese hijo merezca la muerte, que nunca en realidad llegó a darse un caso tal. Y la Admura Zaken en el Tanya nos dice que ¿para qué nos cuenta todo esto Shem en la Torá si en realidad nunca ocurrió, si no se utiliza, si no queremos que se utilice? El Admura Zaken nos da una razón, que es para darnos más Torá que podamos estudiar. Es decir, para poder darnos material de estudio. Y si lo miramos desde el punto de vista de la educación, entendemos que todas estas reglas y todos estos castigos y todas estas cosas que en realidad no se dieron y tampoco deseamos que se hayan dado, por más que son parte de la Torá. Por ejemplo, el divorcio también está en la Torá y nosotros no queremos, es una mitzvah el divorcio, y tampoco nosotros estamos buscando cumplir esa mitzvah justamente. Todo esto, desde el punto de vista educativo, existe en la Torá justamente para que no haga falta utilizarlo. Nosotros vemos, por ejemplo, los sistemas de educación de hoy en día, o los sistemas de cómo se juzga hoy en día, de cómo se hacen las leyes hoy en día. Y vemos que el horror que hay en las calles, el terror de las cosas increíbles que pasan dentro de una familia, dentro de gente que dentro de todo era considerada normal, vemos muertes, vemos víctimas, vemos cosas atroces que ni siquiera las queremos decir, justamente es porque las leyes no están marcadas como corresponde y no son llevados a cabo los castigos como corresponde. Si nosotros desde un principio colocamos los límites donde corresponde y cómo corresponde, no hace falta utilizarlos, solamente recordarlos de vez en cuando. Pero si nosotros no tenemos ningún respaldo y tampoco nos ocupamos de que los límites sean justos y severos, aunque utilicemos todos los castigos del mundo, no va a servir. Y eso lo vemos hoy en día, por ejemplo, con la cárcel. En la Torá no existe la cárcel. Y sin embargo, según la justicia de hoy en día, la cárcel es mucho más benévola. No existe la pena de muerte en casi ningún lugar, etc. Al final estamos haciendo mejor o peor. No es que la Torá esté a favor de utilizar la pena de muerte. Es más, está en contra de que haya que utilizarlo. Pero nosotros vemos que hoy en día la cárcel no sirve para nada. No solo que no le da la oportunidad a la persona de cambiar, sino que la pudre en un lugar que cuando la persona, si es que sale, tiene más ganas de hacer el mal.
no es algo educativo. Entonces nosotros vemos acá que todo lo que tiene que ver con la educación o los castigos de la educación son solamente para que los leamos y entendamos que no queremos ir por ese camino. No queremos que sean utilizados los castigos, pero tenemos a dónde indicar con el dedo. Acuérdense que existen estos castigos. Más todavía, nuestros sabios nos dicen que hay pecados muy grandes, por decirlo de alguna manera, que sin embargo no tienen ninguna pena de muerte que la da el Beit Din. Nos dicen nuestros sabios, la peor pena de muerte es la mitad bidei shamayim, la muerte en manos del cielo. No es que uno se está salvando de la muerte. Uno dice, bueno, en manos del cielo puede ser que uno se hizo un pecado a los 15 años, llega a los 90 y recién ahí Hashem decide que llegó el fin. La muerte en manos del cielo quiere decir que no tuvo la oportunidad de expiar en este mundo y que se las va a tener que ver en el mundo por venir. Es decir, cuando nosotros mezclamos en la educación la bondad con el rigor y los damos vuelta, es un poco lo que decíamos antes con el 13 también, de hacer que lo malo sea bueno y lo bueno sea malo, el rigor bondad y la bondad rigor. Al final, la conclusión y lo que sale de eso es al revés. Si lo vemos en algo más ameno, más cotidiano, si yo no le pongo los límites a mi hijo en el lugar correspondiente, él se puede hacer mal a sí mismo, se puede lastimar. Eso no quiere decir que le tengas que pegar, por supuesto. Estamos hablando acá todo el tiempo de que hay que educar según la forma de ser del hijo y no pegarle y no lastimarlo. Pero si yo no le pongo los límites en su lugar, porque pienso que le estoy haciendo un bien al darle todo libre, todo free, como se utiliza hoy en día, estoy haciendo un mal a él. Y lo que pensé que era bueno, que era benevolencia, pasó a ser rigor, pasó a ser algo malo para él. Entonces acá tenemos nuevamente los dos lados, las dos caras de la verdad, la mem y la mem, que si las invertimos, si hacemos lo superior inferior, lo inferior superior, está mal. Si nos pasamos de la raya, más de uno menos del otro, la proporción no es la correcta, 40 menos 1 es 39 y no más que eso, está mal. Nos vamos a despedir con este concepto por hoy. Podríamos haber seguido un poco más, pero ya mi garganta se está terminando. Le vamos a mandar un saludo muy grande a mi papá, que hizo un esfuerzo enorme para poder ir y volver, y por más que la transmisión no salió como esperábamos, eso está en manos del cielo. Nosotros hicimos lo posible y lo imposible desde acá abajo, desde las aguas de acá abajo, y Bedrat Hashem, que mañana ya nos encontremos en la unión completa, que la clase de mañana de hebreo sea con presencia de ustedes acá en la tierra de Israel, y por supuesto están todos invitados al seminario, que si mañana todavía estamos esperando a Mashiach, están invitados a anotarse. El seminario que va a ser acá en Israel, todos ya vieron la noticia en Facebook, la noticia que ya se desparramó por todos lados, y todos aquellos que no te vienen noticias todavía están invitados a inscribirse y a escribir pidiendo detalles. Gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos nuevamente con Shir la Ma'alot, que también tiene que ver mucho con las aguas de arriba y las de abajo. Sí.